Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y ahora vamos a hablar del objeto del proceso. Te invito a que si te interesa y te sirve este tipo de contenidos, te suscribas presionando el botón de suscribirte acá debajo del video. Entonces, el objeto del proceso lo podemos ver de dos maneras, como una función procesal o como una de las categorías procesales de las que hablaba Barrios de Angelis. Como categoría procesal podemos decir que esa categoría nos condiciona a las demás. Como ustedes saben, Barrios de Angelis, uno de los más importantes procesalistas uruguayos, hablaba de que el proceso se componía o se compone de determinadas categorías, que son el objeto, los sujetos, las situaciones jurídicas, los actos, las funciones y las estructuras. Entonces, el objeto condicionaba todas las demás. Y si ustedes se ponen a pensar, nosotros cuando tenemos un reclamo de un cliente, lo primero que hacemos es pensar en qué es lo que quiere reclamar. Porque en base a lo que el cliente quiera reclamar, cual sea su pretensión, es el proceso que vamos a iniciar. Por ejemplo, no es lo mismo reclamar daños y perjuicios, que tenemos que seguir la estructura ordinaria, que un desalojo de precario, tenemos que ir por la vía monitoria. Es distinto. O sea, el objeto del proceso condiciona las demás categorías, nos va a decir las funciones a seguir, las estructuras, etcétera. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del objeto del proceso, pero lo vamos a encarar por otro lado, del objeto del proceso como función procesal. En esto nos vamos a basar en la lectura de Aval y de Selva Clet, que les recomiendo para estudiar el tema si les interesa, cual vemos que en el proceso ustedes saben que se compone de actos procesales, de operaciones materiales, pero esos actos procesales, por ejemplo, cuando presento una demanda, eso es un acto procesal, cuando contesto una demanda, eso es un acto procesal, es una manifestación de voluntad que va a tener una consecuencia prevista por la ley en el proceso. Entonces, todos esos actos procesales se pueden agrupar según su finalidad. Entonces, todos esos actos procesales que comparten una finalidad se llaman funciones procesales. Por ejemplo, hay un grupo de actos que comparten la finalidad de determinar el objeto del proceso. Entonces, esa es una función, la función de determinación del objeto del proceso. Después hay otro conjunto de actos que tienen como finalidad el ejercicio de la prueba o la realización de la prueba en el proceso. Entonces, todos esos actos que tengan esa finalidad van a estar en la función prueba. Después tenemos otras funciones como el impulso procesal, la resolución, la impugnación. Todas esas son funciones principales. A su vez tenemos además otras funciones secundarias que son, por ejemplo, la información, certificación, registro. Pero en fin, la función procesal es un conjunto de actos procesales con un fin. Comparten un fin en común. El objeto del proceso entra, la determinación del objeto del proceso entra dentro de la función procesal de determinación de objeto del proceso. Entonces, el objeto procesal nos sirve, ¿para qué nos sirve? Bueno, primero que nada, porque le da razón de ser al proceso. Es lo que el proceso procesa, como ya dijimos, es la insatisfacción jurídica, es mi pretensión, lo que yo voy a ir a plantear en el juzgado, apoyándome en una norma jurídica que me sirve de sustento. Lo que voy a reclamar es ese sector de la realidad que yo quiero cambiar, porque no me sirve, porque tengo una norma jurídica que me respalda. Entonces yo voy a ir a pedirle al juez a que cambie ese aspecto de la realidad que a mí no me favorece. Entonces, ese objeto del proceso se va a determinar por determinados actos. Primero que nada, ese objeto del proceso también nos va a decir sobre qué va a fallar el juez. Eso es el principio de congruencia. El juez tiene que fallar en base al objeto del proceso. Si yo no le pedí lucro cesante, si yo no le pedí daño emergente, no le puedo reclamar al juez después que no falló sobre el daño emergente, porque no se lo pedí. Entonces eso es importante al formular la pretensión que le pedimos al juez, porque el juez va a fallar en base a lo que pedimos. Después pueden haber algunos vicios, por ejemplo la ultrapetita, si el juez falló de más, etcétera. No vamos a entrar ahora en eso. Pero yo no le puedo reclamar al juez. Si el juez falla sobre algo que yo no le pedí, ahí hay un error de congruencia. Y estamos lesionando el principio de congruencia y eso puede ser revisable en segunda instancia. Pero, volviendo, el objeto del proceso nos va a decir sobre qué va a fallar el juez, nada más ni nada menos. A su vez, el juez puede dictar, en base a lo que yo le pido, puede dictar una sentencia declarativa, puede dictar una sentencia constitutiva o puede dictar una sentencia de condena. Todo en base a el objeto del proceso, pero todo a partir de mi pretensión. Mi pretensión también puede ser declarativa, constitutiva o de condena. Por ejemplo, una acción declarativa. Si yo voy al juez y le pido que me declare como propietario de este bien una prescripción. Entonces el juez
va a ver si se cumplen determinados requisitos y me va a declarar, porque el juez declara una situación que ya existe, porque la prescripción opera por el transcurso del tiempo y por determinados requisitos. Pero el juez me va a declarar, usted es el propietario. Esa es una acción, el ejemplo de una sentencia declarativa. Después tenemos una sentencia constitutiva, por ejemplo, el divorcio. El divorcio me va a constituir en un nuevo estado civil. Entonces yo voy a pedir al juez, mi pretensión va a ser constitutiva de que me constituya en un nuevo estado civil, que yo voy a pasar a ser soltero. Entonces mi estado civil no va a ser más de casado, va a ser soltero. Me van a constituir en un nuevo estado civil. Y a su vez puedo pedirle al juez que condene a determinada persona a que me dé, por ejemplo, un monto de dinero que me adeuda. Entonces ahí va a existir una sentencia de condena. Pero mi pretensión, lo que yo le voy a pedir al juez, también va a ser de condena. Entonces eso es en lo que puede existir, o en lo que puede basarse el objeto de proceso principal, y en lo que eventualmente va a fallar el juez y el sentido que va a tener o el contenido que va a tener la sentencia definitiva. Entonces, como dijimos, ese objeto del proceso, esa pretensión que yo voy a plantear, además, se va a apoyar de determinados hechos, o sea, vamos a tener ese petitorio, lo que nosotros le vamos a pedir al juez, que como dijimos puede ser una sentencia declarativa, constitutiva, de condena. Además va a tener determinados hechos que le van a servir de sustento. Por ejemplo, yo voy a decir que pido, por ejemplo, un monto de 500.000 pesos por concepto de daños y perjuicios, porque cuando iba caminando la calle el día tal, en base a la teoría de la sustanciación, tengo que describir todas las circunstancias de hecho, tengo que escribir los hechos, son las circunstancias de hecho que hablamos cuando escribimos una demanda. Eso va a formar parte también del objeto del proceso inicial. Entonces, yo voy a tener que describir, o sea, voy a pedir algo, voy a tener una pretensión, pero esa pretensión se va a basar también en que ocurrieron determinados hechos, los tengo que describir, y además en reglas de derecho o los fundamentos de derecho. Yo no puedo ir al juzgado y decir que pido porque sí, sino que tiene que haber una regla de derecho que me ampare. Una regla de derecho que me ampare. Tiene que haber una norma jurídica que me ampare. Pero entonces dijimos que ese objeto principal, ese objeto inicial, se va a formar por la demanda. Yo voy a presentar una demanda, en esa demanda voy a tener el petitorio, lo que le voy a pedir al juez, que puede ser una sentencia declarativa, una sentencia constitutiva, una sentencia de condena. Esa va a ser mi demanda, el objeto del proceso inicial. Pero además, ese objeto del proceso no se determina solo con la demanda, sino que puede variar en el transcurso del proceso. Por ejemplo, ese objeto del proceso se puede modificar, se puede ampliar, se puede darse una restricción de ese objeto del proceso, o se puede sustituir, como nos dice Aval. Por ejemplo, cuando yo presento una demanda, por lo general se dice que el objeto del proceso queda determinado por la demanda y la contestación, pero no es así, no así del todo. Porque, por ejemplo, se pueden dar determinadas situaciones en las cuales, como dijimos recién, se puede ampliar, se puede restringir o se puede sustituir el objeto del proceso. Pensemos, por ejemplo, en la modificación de la demanda. Yo presento una demanda y hasta que el demandado no la conteste, puedo modificarla. Ahí se va a cambiar ese objeto del proceso inicial. Se va a cambiar. O imagínense si se opone el demandado. Ahí el demandado va a introducir, quizás, por ejemplo, si se opone invocando una prescripción, va a traer otros hechos que en principio no estaban en el objeto del proceso. Si reconviene, o sea, si además de la demanda del actor, el demandado contrademanda, lo que se habla contrademanda, que no existe esa figura, pero para que se entienda, dice no, pero vos además y reconviene. O imagínense, por ejemplo, si se da una acumulación de autos, o sea, si vienen otros expedientes o de otros procesos y se juntan ahí. En definitiva, si nos ponemos a pensar, puede que el autor desista, puede que exista una transacción, pueden que intervengan terceros, otras personas al proceso. Entonces, ese objeto del proceso se va a ir ampliando. Puede que se invoque un hecho nuevo, que se pueden alegar hasta la audiencia preliminar. Ahí tenemos que ver la regulación del Código General del Proceso, puede alegar un hecho nuevo.
Además de este objeto del proceso principal, existe un objeto del proceso secundario. Por ejemplo, cuando el juez tiene que relevar la legitimación en la causa, la capacidad procesal, etc. Hay cosas que se deciden que no están en el objeto del proceso, pero que son decididas por el juez y que sin embargo forman, en sentido amplio, parte del objeto del proceso. Bueno, para no hacerlo muy extenso, esto es el objeto del proceso. Entonces, para repasar, vimos que el objeto del proceso es aquello que el proceso procesa, la insatisfacción jurídica, es la pretensión resistida o no por el demandado, porque puede que no la resista. Vemos que ese objeto del proceso se forma inicialmente con la demanda, que puede sufrir modificaciones. Vimos lo que era el principio o lo que es el principio de congruencia, que es que el juez tiene que fallar en base al objeto del proceso. Y vimos además que pueden existir o existe un objeto principal y un objeto o varios objetos, en realidad son objetos secundarios que integran además la decisión del tribunal. Entonces, vamos a seguir luego con otros videos, vamos a empezar ya a hablar sobre la prueba, así que los invito a ver esta serie de videos si les interesa, a dejar sus comentarios, dudas, aclaraciones, lo que sea, y los invito nuevamente a suscribirse y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.